Mi nombre es Antonio Werner y soy profesor consultor honorario del Servicio de Toxicología del Hospital de Clínicas José de San Martín de la ciudad de Buenos Aires. Y junto con el director del servicio, el jefe del servicio, el profesor Eduardo Scarlato, hemos creado un espacio de humanidades médicas que dimos en llamar Curarte, a través del cual tratamos de vincular, de investigar y difundir las relaciones entre las actividades artísticas, especialmente plásticas, con actividades médicas, con todo lo que hace a la salud. Así que dentro de ese espacio de humanidades médicas, lo que voy a intentar transmitirles a ustedes es la relación entre las artes plásticas, esencialmente la pintura, como forma de comunicación a través de las patobiografías. Entonces empecemos a definir qué es una patobiografía. Bueno, es muy simple, es la reconstrucción de la historia clínica de un personaje pasado, generalmente un personaje célebre, donde importa su historia clínica, a través de distintos testimonios que nos han dado sus contemporáneos o la historia para poder reconstruir la salud de esa persona y la enfermedad. Anatole France, respecto a los cuadros, decía que un buen retrato es una biografía pintada. Algunos se han traducido a las letras y algunas de estas patografías han sido sintetizadas en libros. El más famoso en la Argentina es de fines del siglo XIX, la obra de José María Ramos Mejía, importante médico, neurólogo y psiquiatra. Hoy un hospital de Buenos Aires lleva en su homenaje el nombre de Ramos Mejía. Fue un buen escritor importante y escribió un libro, La neurosis de los hombres célebres, dedicado especialmente a las rosas y a los personajes que vivieron su época, que él había vivido a tiempo, por supuesto, comunitario, enemigo acérrimo de Rosas, así que es una biografía, una patobiografía en cierta medida tendenciosa. Luego en España hay una familia, padre e hijo, los Vallejo Nájera, el padre Antonio, escribió Locos Egregios, una compilación de patobiografías de personajes famosos en 1946. Ante el éxito que tuvo el hijo en 1977, un médico legista importante, también escribió una serie nueva de patobiografías que llamó también Locos Egregios, y en el cual incluyó personajes políticos como Hitler, el mismo Franco, personajes artísticos, literarios, pintores, etc. Tuvo mucho éxito, ambas versiones. Y en Argentina me atrevo a mencionar al libro que escribimos con el profesor Scarlato, Venenos en el Arte, en el 2015, que tiene un capítulo extenso dedicado a las patobiografías de pintores célebres que han tenido manifestación de su enfermedad a través de sus pinturas. ¿Cuáles son las fuentes de los datos para componer una patobiografía, una historia clínica de un personaje importante? Primero la autobiografía, teniendo siempre la prudencia de tomarlo con pinzas, porque hay que ser muy honesto consigo mismo para escribir sobre lo que uno ha hecho de bien y lo que ha hecho de mal. En realidad la persona tiende a enfatizar lo bueno y a disminuir lo malo. Eso es una cosa natural y hay que tener esa prudencia. Las biografías pasa lo mismo. Las biografías pueden ser escritas por quien tiene afecto o ha conocido mucho a esa persona, o quien recurre a datos para escribirla, o quien incluso no tiene afinidad con la persona y la biografía es tendenciosa. Lo mismo a testimonio de terceros. Testimonio de terceros son opiniones vertidas en algún lado y que figuran generalmente en la literatura. La correspondencia es importante en algunos casos, especialmente el de Vincent Van Gogh, que en sus 20 años de actividad pictórica escribió a su hermano y mentor ateo Van Gogh nada menos que 800 cartas. Están editadas, por lo menos 400 están editadas en libros que son realmente de lectura interesantísima, porque desnudan el alma compleja de Vincent Van Gogh. La iconografía, sin duda, es lo que vamos a ir viendo. Algunos pintores se han autorretratado, otros tenemos retratos de terceros, y finalmente lo más importante, que es reconocer a través de
de modificación en su estilo pictórico la influencia de alguna enfermedad, física o mental. Las necropsias, hay un caso muy importante, el de Caravaggio. Caravaggio muere, no se sabe bien por qué, muere el camino de Nápoles a Roma, un día de pleno verano, se dijo que caminaba y había muerto por la insolación, por la desesperación de llegar a Roma. Pero bueno, finalmente a los 400 años después, un grupo de patólogos de la Universidad de Pisa hizo un estudio, primero identificó los restos con el ADN de una persona descendiente, probablemente, que encontraron en Milán, con el mismo apellido, Merisi, que era el apellido de Caravaggio, y finalmente con eso identificaron los huesos, y después, a través de estudio de los huesos, y el carbono 14, que era exactamente la edad de Caravaggio, descubrieron que en los huesos se encontraban el testimonio de que había padecido de sífilis y que había padecido de saturnismo, porque el nivel de plomo que se encontró en los huesos, donde se conserva el plomo a través de los años, era mucho más elevado de lo que se podía esperar de una persona no expuesta. Y finalmente lo más importante, que son los signos en la obra artística. Fíjense, vamos a ver algunos modelos. Cuando el autorretrato se parece a un retrato. Acá tenemos este modelo que elegí de Van Gogh, que se hizo dentro de muchos autorretratos, de 1989, y un retrato bastante contemporáneo, 1886, de John Russell. John Russell fue un pintor impresionista importante, había nacido en Australia, después vivió en París, por supuesto, y finalmente se volvió a morir a Sydney, Australia. Pero fue muy importante, impresionista. Amigo de Van Gogh, lo retrató de esta forma, como ven acá, donde realmente hay un paralelismo muy importante, no solo en la fisonomía, en los rasgos anatómicos, la nariz afilada, la prominente arco superciliar, ¿no es cierto?, el pelo rojizo, la forma de la barba, sino además incluso la posición en un perfil de 3/4, pero lo más importante, es la expresión, esta expresión tortuosa que tenía, conflictiva, que tenía Van Gogh con su vida interior y con relación con los demás, tormentosa, es exactamente representada en ambos retratos. Y en este caso el retrato valoriza, atestigua la validez del autorretrato. Este es Rubens. Rubens, un caballero realmente cortesano, muy diplomático, un trato muy íntimo con los reyes de España y de los Países Bajos, de donde provenía. En realidad siempre tiene autorretratos y son todos como es decir, se ocupó de que su retrato lo identifique con esa característica de un caballero bien vestido, con ropas elegantes, con su sombrero como corresponde, y con una mirada, en este caso, al ser un autorretrato, la mirada va al observador, pues está mirando al espejo. Y acá tenemos un retrato de él, donde la similitud es asombrosa, hecha probablemente por Anton van Dyck, no está firmado, o por algún alumno de Rubens, que tenía un taller importante, y vemos que los rasgos anatómicos son exactamente iguales, solo que no nos mira, no está por qué mirarnos porque el retrato está hecho por un tercero, y lo más notable es que al representarlo sin sombrero vemos que era calvo, que él trató siempre, quizás, de que no se vea colocándose estos elegantes sombreros. También está despeinado, la barba también, y la ropa no es elegante, sino que parece una especie de campera o una manta de pelos que están mal peinados. O sea, no hay la similitud fisonómica es importantísima, realmente, pero la diferencia está en el complementario, ¿no? Cuando el autorretrato no es igual al retrato, este es un caso también muy característico de Jacques David, el pintor clasicista francés, un hombre muy ubicuo, había sido primero pintor de Versalles, de los Luises, después en la Revolución se hizo un revolucionario a ultranza, amigo de Robespierre, hizo los retratos de Robespierre, y cuando Robespierre finalmente es juzgado y guillotinado, también él tenía la misma pena, pero no lo encontraron, y al encontrarlo tiempo después ya había pasado un poco el momento álgido de la acusación de Robespierre, entonces lo pusieron en la cárcel, y estando en la cárcel se hizo este autorretrato. Fíjense que al ser un autorretrato es una imagen en espejo, con lo cual esta mejilla, ¿no es cierto?, no es la izquierda, es la derecha, porque se ve de esta manera.
O sea, esta es la mejilla izquierda, donde, como lo pintó años después un pintor norteamericano, Rembrandt Peale, que fue a París, David ya era muy importante, logra hacer este retrato, y donde ven que en este caso la mejilla izquierda presenta una seria asimetría, se ha borrado el surco nasogeniano, tiene un edema en la mejilla, pero es muy evidente que acá hay una parálisis, y esto se debía a una lesión por arma blanca que evidentemente le había cortado el nervio, la rama bucal del nervio facial, ¿no? Era acá muy evidente. Fíjense en que él, para que no se vea, se hace iluminar, ¿no es cierto?, su retrato del lado derecho, de manera que el lado izquierdo, donde estaba la lesión, pasa prácticamente desapercibida. Incluso hay muchos retratos de él siempre de perfil, tomados de perfil derecho, que era el perfil donde no se notaba la lesión. David siempre dijo que era una lesión de arma blanca debido a un duelo por una mujer que había tenido de joven, y en realidad sus biógrafos decían que no era cierto, que era una lesión accidental de una clase de esgrima. Bueno, a David le convenía más la historia, ¿no es cierto?, romántica de que había sido un duelo por amor. Pero bueno, acá tienen exactamente cuando el retrato no se parece al autorretrato. Acá hay razones por las cuales David se preocupaba de que no se lo viera. Pero si teníamos alguna duda, en forma tridimensional, en esta estatua hecha al final de casi de su vida, vemos que sí, cómo se nota esta lesión, esta parálisis, ¿no es cierto?, que tiene de la comisura labial izquierda. También, en cuanto hablamos de los signos progresivos de enfermedad del autor, creo que esto es muy explicativo. El caso de Claude Monet, que padecía de cataratas, lo cual impedía reconocer las luces y el sol que tanto interesaba a un impresionista como él, y se operó. Se le indicaron una operación que había andado bien en otro caso que él conocía, pero no le fue bien. Supongo que las complicaciones infecciosas, quirúrgicas de la época serían bastante notables, con lo cual en realidad desmejoró. Y así como él pintaba en Giverny, su casa a 100 kilómetros de París, donde está el estanque con los nenúfares que tanto pintó, realmente hay que ir en primavera porque son todas flores, este es el famoso puente japonés de su jardín. Fíjense cómo se va destruyendo la imagen, la imposibilidad que tenía para verla, para reflejarla a través del tiempo. 1899, 1922, y al final, 4 años después, ya directamente es un pastiche donde casi es difícil identificar el puente. Así que esta es la evolución de las cataratas, de lo que veía mal el pobre Monet. También hay que tener cuidado con no pasarse en la ambición de identificar signos patológicos en los cuadros, cuando en realidad pueden ser simplemente diferencias de la evolución de la técnica de un pintor. Este escritor español, López Piñero, en su breve historia de medicina, lo aclara. Algo paralelo sucede con las representaciones iconográficas, debido a lo cual incluso ilustres clínicos aficionados han identificado como alteraciones anatómicas meros rasgos estilísticos de un artista o de su época. Y se lo voy a ejemplificar también con la falsa discromatopsia de Eugène Carrier. Eugène Carrier fue un pintor contemporáneo impresionista, aunque su estilo no era impresionista, y que tenía como característica pintar todo en un tono monocromático, tipo sepia, como ven acá entre el naranja y el marrón, incluso su autorretrato. Todas las obras están pintadas así. Esto hizo que al final de su vida un oculista francés escribió en una revista médica sobre la discromatopsia de Eugène Carrier, que para él esto se debía a un problema visual que tenía Eugène Carrier. Bueno, al poco tiempo salió un lector que resultó ser el oftalmólogo, el oculista que realmente había atendido o que seguía atendiendo a Carrier, y dijo, no, esto no es así, Carrier no tiene ningún problema de discromatopsia, es simplemente el estilo que le gusta y que tenía mucho éxito con ese estilo. Incluso era muy apreciado por sus colegas. Pero de ninguna manera sufre de discromatopsia porque yo lo conozco y sé su manejo de los colores y su interpretación de los colores a través de mis exámenes. Así que acá hubo un abuso de explicación de por qué pintaba en esa forma monocromática. Bueno, estos son distintos pintores importantes en los cuales uno puede encontrar señales tanto en sus retratos o en sus autorretratos o a través de sus obras de signos patológicos.
que sirven para la patografía, empezando por Rembrandt. Rembrandt, que es el nombre casi impronunciable, por suerte decidió llamarse simplemente Rembrandt, porque dice que cuando fue a Italia a conocer los grandes pintores del Renacimiento, vio que el Correggio era el Correggio, que Tiziano era Tiziano, que Rafael era Rafael y Miguel Ángel era Miguel Ángel. Él dijo, voy a hacer lo mismo, y a partir de ahí firmó simplemente Rembrandt y quedó en la historia reconocido como Rembrandt solamente. Rembrandt era un fanático de autorretrato y nos legó más de 80 autorretratos en su vida, y siempre con todos los signos de lo que vivía en ese momento. Tenía como condición ser honesto consigo mismo y con los demás, con lo cual pintaba exactamente como había y se reflejaba tal cual como se veía, con todos los signos de envejecimiento y con todos los problemas temperamentales que pudo haber tenido en su momento. Fíjense aquí la arrogancia de un hombre joven de 22 años y uno de sus últimos, murió a los 60 y tantos años, uno de sus últimos retratos, donde no oculta para nada el envejecimiento, la mirada triste, esta falta de porvenir o el fin cercano que se veía. Uno de sus más importantes cronistas, biógrafo Jacob Rosenberg, dijo, Rembrandt parece haber sentido que tenía que conocerse a sí mismo, si quería penetrar en la compleja vida interior de otros hombres. Y esto lo llevaba a perder clientes, porque así como Rubens, por ejemplo, hacía autorretratos a gente muy importante y los hacía lindos, los hacía bellos y ocultaba sus defectos, no podía seguir con ese tipo de conducta. Rembrandt todo lo contrario, entonces pintaba a la persona tal cual eras y mucha gente no quiere verse tal cual es, sino que sí quiere verle tocada, ¿no es cierto?, como se puede lograr actualmente. Incluso uno mismo cuando ve muchas fotos siempre se queda con la que se ve más lindo o con menos defectos. Eso le llevaba a una pérdida de clientela. Bueno, entre sus retratos muy expresivos tenemos estos con algunos años de diferencia, donde este autorretrato apoyado, como lo llamó él, se lo ve arrogante, expresivo, feliz. En ese momento le iba muy bien, ganaba mucha plata, se había comprado una casa importantísima, vivía con su mujer, es decir, era un momento de profesional de mucho éxito. Y así lo evidencia, con esta arrogancia que nos está mirando casi sobre el hombro. Acá ya se lo ve en una posición parecida, autorretrato de Saskia, que fue su primer mujer, muy enferma de tuberculosis, murió joven, así que acá ya estaba enferma, entonces él la pone en segundo plano, ¿no es cierto? Parece una falta de educación, pero así era en la época, él delante y su mujer atrás. Pero su mirada ya no es la misma, su mirada es de preocupación, nos mira como diciendo, miren lo que me está pasando, o por lo menos esa es mi idea. Y estos se llaman trolls. Estos trolls eran pequeños cuadros que hacían los artistas de los Países Bajos, o pequeñas escenas, ¿no? Y acá tenemos 4 con una típica expresión que no ocultaban para nada, al contrario, que expresaba su estado de ánimo en ese momento. Acá, evidente, tiene una cara de asombro, interpreto yo, totalmente. Acá tiene una cara de preocupación, tiene el ceño fruncido, acá está realmente preocupado. En esta tiene una cara de arrogancia, nos está mirando por encima del hombro, casi como diciendo, ¿por qué me miran? Y en el último tiene una sonrisa grosera, ¿no es cierto? Parece más de un alcoholizado que de una persona feliz. Bueno, en tantos retratos que él lo hacía con esa sinceridad, es posible encontrar datos de algunas enfermedades, algunos exagerados, como se opina de este trabajo de Espinel, publicado en Lancet de 1997. Espinel es un médico colombiano radicado en Estados Unidos, donde ha hecho su carrera, y que encontró todos estos diagnósticos que fueron muy criticados. Si uno sigue leyendo los Lancet posteriores, ve las cartas de lectores, muchos muy críticas, diciendo que es una exageración, para mí estos son signos de envejecimiento y no de enfermedad. En primer lugar, ve que en este cuadro, que es uno de los cuadros de edad muy madura de él, 53 años, muere a los 63, una expresión realmente triste, melancólica, eso es cierto, nos mira preocupados, y encuentra dermatocalasia, que es el envejecimiento prematuro de la piel. Eso si es prematuro no, es dudoso, pero lo cierto es que la madre, y él hizo retrato de la madre varias veces, una identificándola y otra usándola para algunos cuadros, la madre llama la atención también el envejecimiento precoz
de la piel, lo que hace pensar que podía haber un factor congénito en esta característica de Rembrandt. Ahí también otras veces que ha pintado a la madre, siempre lo ha hecho con esa piel envejecida. La madre no era una mujer que no llegó a 70 años tampoco, era una mujer tan mayor. También ver rasgos de rosácea y rinofima, que fueron muy criticados, si estas manchas realmente corresponden a un efecto pictórico o son parte de una rosácea, y la rinofima también, si era parte de la fisonomía de él, tener nariz así, era una nariz con rasgos patológicos. Arteritis temporal, aún más discutido por los críticos del trabajo, que sería el relieve de la arteria más marcado. Santelasma y arco senil sí. Santelasmas, estos quistes de colesterol que aparecen en el borde palpebral, y por supuesto el arco senil, una persona que a los 53 años podía no tenerlo, no corresponde que lo tuviera. Y finalmente los rasgos de hipotiroidismo y melancolía, que también son un poco, si se quiere, fabulosos, porque habla de edema en los rasgos, el pelo de un hipotiroideo característico y la melancolía en el ánimo de una persona con esta patología. Así que bueno, esto fue lo de Spinel. Y luego otro equipo en este caso fueron cirujanos plásticos de Israel, presentaron este trabajo en un journal, que, tratando de evaluar si lo que decía Spinel podía ser cierto o no. Entonces tomaron en varias autorretratos sucesivos la distancia entre ambos ojos, interpupilar, y la distancia del cerramiento del párpado. Fíjense que tomaron toda una serie de retratos, de los 23 años hasta el último, los 63, hicieron este trabajo y no descubrieron ninguna diferencia. Se ha mantenido. Otro estudio de este autor Gannon, hizo con estudios químicos, hizo la evaluación de metales en las pinturas. Este es un cuadro que se llama Soldado con morro, y como ven, descubre la presencia de calcio, hierro, mercurio y, lo más importante, plomo en niveles elevados en las obras de Rembrandt, y eso les hizo pensar que realmente lo que Rembrandt padeció era el saturnismo. Era un individuo que pintaba con muchísimos colores brillantes, que precisamente son los que tienen más plomo, especialmente el amarillo, el blanco. Como podemos ver en una de sus obras más conocidas, La novia judía, en el cual vemos la profusión del uso de los colores brillantes, y que en este caso, por ejemplo, se ha medido que la profundidad de la capa de estos colores brillantes es nada menos que 2 centímetros. Como vemos acá, ¿no es cierto? Pintado entre una espátula y un pincel grueso. De Rembrandt pasamos a Paul Klee. Paul Klee fue un exquisito pintor suizo, radicado en Alemania, hizo toda su carrera en Alemania, importantísimo, fue uno de los integrantes del Bauhaus, en la Escuela de Arquitectura y de Artes Aplicadas que fundó Walter Gropius en Weimar. Y no sé, es muy difícil clasificar su estilo, ¿no es cierto? Es algo de surrealista, algo de expresionista, pero es muy particular. Y cuando uno ve los cuadros no son grandes, son realmente cuadros de poco tamaño. Acá ha hecho su autorretrato, en el cual vemos los rasgos anatómicos conservados, pero se ha hecho con los ojos cerrados. Quizás pertenece a una época cuando él sufrió mucho, sufrió la persecución de los nazis. En 1933 cerraron el Bauhaus, lo echaron a él de la cátedra que tenía en la Universidad de Düsseldorf, y se tuvo que erradicar en Suiza, su país natal, cuando los nazis incluso quemaron sus cuadros luego de la exposición llamada El arte degenerado, precisamente en 1933. Él no fue muy feliz en Suiza, pese a que era su país natal, primero porque tenía ciudadanía alemana también, y los suizos no se la reconocían, no le otorgaron de vuelta su ciudadanía suiza, y él consideraba que Suiza, Berna, donde residía, era una población muy de poco nivel artístico, como era en Alemania revolucionaria en cuanto al avance de las aplicaciones artísticas. Era como muy chacarero en Suiza. Así que tampoco fue feliz. Este segundo cuadro de su mejor época, para que apreciemos el manejo
delicadísimo que tenía de la imagen y el color, hasta que empieza a sufrir. En 1933 hace un autorretrato que se llama Borrado de las listas, porque pertenecía a las listas en las cuales fueron borrados de la actividad por el gobierno en Alemania. Acá se lo ve, ¿no es cierto?, entonces con su bigote y su boca, ¿no es cierto?, en expresión totalmente de amargura, y ya su imagen sellada, ¿no es cierto?, borrada a través de esta cruz. Ahí comenzó su padecimiento. Y los padecimientos físicos los tuvo porque sufrió una severísima esclerodermia, esta enfermedad inmunológica, que tiene hoy la inmunotoxicología, sabemos que también su desarrollo se puede vincular con la exposición a ciertas pinturas y solventes, como es el caso de cualquier pintor de fama. Y acá vemos ya la acción de la enfermedad, las manos duras, la piel tirante, la nariz muy afilada, la piel tirante en la frente, el pelo lacio, todo esto son manifestaciones de la esclerodermia. En 1939 ya no puede, fíjense, acá hay señales de la patología, la esclerodermia en su talento para pintar. Ya no podía pintar como los primeros cuadros que les mostré, sino que tenía que hacer rasgos duros, firmes, pocos, como este cuadro en el cual llamó Cautivo, y es su retrato rodeado de alambres, ¿no es cierto?, como si fuera un campo de concentración. Él se sentía preso, cautivo de la situación. Así como uno de sus, Arte y Fuego, uno de sus últimos cuadros, en el cual él se representa con esa cara, ¿no es cierto?, rígida y blanca de la esclerodermia. Acá hay un hombre que camina hacia un destino sin corazón, no se sabe hacia dónde, todo es muy expresivo, pero con estos pocos rasgos. Y encima los rasgos de la cara están definidos por 3 letras, T o D, la palabra Tod, que en alemán quiere decir muerte. Ese es el drama íntimo que vivía Paul Klee, que acá lo tenemos ya avanzado al final de su vida, los rasgos de esta cara tirante, inexpresiva, con signos de disgusto, de dolor. Y acá se hizo, en esa época ya manejaba solamente un crayón, así que sus últimos dibujos son con crayones, y acá este autorretrato lo identificó como, lo llamó Máscara Dolor, 1940, el año en que murió. Así que ya estaba muy mal, y acá realmente se presenta con ironía y tristeza, exactamente con la misma expresión, la nariz afilada, el pelo caído, tal cual como él se veía, pero la expresión es realmente dramática. O sea, cómo seguir la patología de una persona a través de sus obras, muy manifiesto. Otro crayón de los últimos años lo llamó Súbitamente Inmóvil, el cual es como un bloque de piedra en el cual ya ni siquiera tiene la mano, tiene como una especie de muñón. Y uno de los más expresivos se llama de Gestalter, el creador, también al final de su vida, en el cual se representa a sí mismo con una cara enojado, está enojado con su destino, ¿no? Está enojado con lo que le ha pasado, con su enfermedad, y la cual la manifiesta con estas manos absolutamente en forma de garra, que ya no podía mover, que ya no le servía. Y un cuadro también de 1939 interesante, porque es el cementerio, es el futuro que él se ve venir, en el cual tenemos los característicos cipreses, las tumbas, un cajón que espera ser incinerado. Y lo notable es que si este cuadro, que no nos dice más que esto, lo damos vuelta, vemos su autorretrato, sin la menor duda. Así que ese era el grado de angustia existencial que vivía Paul Klee y que se manifestó en sus cuadros. De las últimas fotos de él vienen las manos, ya son como garras duras, no las puede mover, la piel muy tirante, y la cara lo mismo. Bien, Pierre Auguste Renoir fue uno de los grandes pintores impresionistas franceses, el cual fue un modelo de poder superar las discapacidades, especialmente la que sufrió él por padecer una severa artritis deformante. Él empezó a los 50 años aproximadamente. Primero tuvo un accidente de tránsito manejando la bicicleta, se cae mal, se fractura el brazo derecho, que era diestro para pintar, y tuvo que aprender a pintar con el izquierdo, de lo cual jamás se quejó, al contrario, decía, qué feliz, qué bien que pude aprender con el brazo izquierdo. Incluso
cuando van a ver en los últimos momentos ya de su vida totalmente tullido, recibía visitas de amigos famosos, Picasso, Cézanne, etcétera, que lo veían y se asombraban de que cómo podía seguir pintando en esas condiciones. Él siempre estaba contento, él siempre decía que lo más importante era la belleza del arte, poder continuarla. Pero por supuesto en sus obras se van notando la forma en que va cambiando su capacidad de pintar como él quería. En su época de mayor esplendor, antes de la enfermedad, era un apasionado de la relación entre el sol y la sombra, como estos pasajes de la luz a través de las plantas, como el molino de la Galette, ¿no es cierto?, el baile, que todo está así teñido de estas manchas de una forma excepcional. Así que él pintaba siempre cosas bellas, decía que para cosas tristes bastante había con la vida, así que él pintaba chicos, jóvenes, especialmente el desnudo que lo apasionaba, pero siempre con esa visión positiva y feliz, como ven acá. Realmente son una maravilla. Y ahí tiene ya, cuando está avanzada su afección, muñones atados, muy dolorosa, tanto que dormía se había inventado una especie de artefacto para que la sábana no lo tocara, porque hasta el roce de la sábana le provocaban dolor. Pero como buen impresionista, pintaba al aire libre, ¿no es cierto? La característica de los impresionistas era la imagen, el color, la luz, no tanto el dibujo, obviamente. Entonces él tenía una silla de rueda, con la cual se transportaba hasta el jardín de su casa para pintar al aire libre cuando podía. Acá, ya avanzada la edad, lo vemos con estos muñones, con los cuales para pintar tenía que fijarse, atarse los pinceles a la mano. Tenía un ayudante al lado porque él continuamente tenía que cambiar de pinceles, se le secaba la pintura, con lo que tardaba en poder pintar. Entonces, su trazo también manifiesta esas imposibilidades. Fíjense que para pintar, estas son dos versiones de la Grande Manista. Para pintar la última, cuando ya está muy afectado, él muere en 1919, al principio, en 1918, un cuadro de grandes dimensiones, él no podía bajar o subir él mismo, no podía salir de silla de rueda, entonces necesitaba que el cuadro, ¿no es cierto?, en el atril subiera y bajaba. Y como era muy grande, se inventó un sistema con poleas en base al sistema de los pedales de una bicicleta, con lo cual él podía subir o bajar el cuadro. Fíjense en la diferencia de estilo, la diferencia en el manejo de los colores, en el dibujo ostensible, entre el mismo tema pintado en su época de esplendor y en sus últimos años. El trazo es más grosero, rápido, no puede manejar la cantidad de colores, solamente se preocupa por la fisonomía. El resto es todo absolutamente más borroso. Una enorme diferencia entre Renoir sano y Renoir con esas manos. Lo mismo acá, en la lectura, un tema que le fue afín, igual que en las lecciones de piano. Una cosa son estas niñas y otra estas jóvenes. Siempre lo que le quedaba de utilidad, ¿no es cierto?, de discriminar con las manos, lo utilizaba para las fisonomías. El resto también empieza a tener esa pintura borrosa, rápida, y que le costaba mucho a Renoir. Un investigador, patobiógrafo danés, Pedersen, una vez hizo este análisis químico de la cantidad de plomo en un cuadro de Renoir, eligió y un cuadro de Monet. Ambos amigos, ambos impresionistas, ambos interesados en utilizar colores con metales, colores brillantes, para poder interpretar lo que es la luz solar. Y lo notable es que en el cuadro de Renoir descubrió muchísima más concentración, más elevados los niveles de plomo que en el cuadro de Monet. Bueno, eso hace pensar y relacionar también el desarrollo tan grave y acelerado que tuvo de la artritis deformante por exposición a estos inmunotóxicos, no sé lo que hemos mencionado. Bueno, su frase preferida, y así lo definió su hijo, Jean Renoir, que hizo una película sobre el padre: el dolor pasa, la belleza queda. Con esto se ha definido esta vida de superación que tuvo, que nunca se quejó de nada y siguió pintando hasta su último momento.
Incluso cuando murió dejó un cuadro inconcluso. Y llegamos finalmente a Miguel Ángel. Miguel Ángel hay muchísimos elementos patobiográficos. Fíjense, hay fuentes literarias, él mismo, porque él mismo le gustaba la poesía, llevaba una especie de diario y cada tanto escribía en él mismo con poemas para expresar su situación, y muchísimas veces expresa sus enfermedades, sus accidentes y cómo se sentía. Y Giorgio Vasari, que aparte de ser amigo de él, Giorgio Vasari fue quien escribió una interesantísima y muy completa biografía de los pintores contemporáneos de él, los cuales uno era Miguel Ángel. Y las fuentes pictóricas son también muy interesantes. Miguel Ángel no se hizo un autorretrato, muy poco se conoce, pero sí hay ciertas obras de él donde aparece su semblante, generalmente quejoso, de la angustia que él vivía también. Era un hombre reconcentrado, algunos lo llamaban incluso hasta violento, peleador, porque defendía su intimidad, totalmente reacio a las comunicaciones sociales con los demás, no tuvo familia, es decir, un hombre en solitario, reconcentrado en su trabajo, trabajaba 12 horas por día sin parar durante toda su vida, y vivió 89 años, y sin dejar de pintar, y sin que se vea, esto es más interesante, no se encuentran signos de patología en la evolución de su pintura. Hasta último momento, digamos, pintó con la misma calidad. Quizás se nota en la obra escultórica, sus últimas obras están sin terminar, ¿no es cierto?, como la Piedad no terminada, y no se sabe bien si no las terminó porque no quiso, él dejaba una obra y la tomaba mucho después, o realmente le era muy dificultoso, ya que también padecía una artritis deformante, utilizar el cincel y el martillo para esculpir, pero no para la pintura. Y Rafael, mencionábamos Rafael, fue un testigo ocasional e importantísimo para conocer la patología que afectaba a Miguel Ángel. Fíjense, este es uno de los más famosos frescos murales de Rafael Sanzio, que está en la estancia del Vaticano, la estancia de la Señoría. Antes de entrar a la Capilla Sixtina tiene que pasar por esta magnífica obra de Rafael. Esto es una obra muy grande, ocupa toda una pared, y es la reunión se llama la Escuela de Atenas, y es la reunión de filósofos, artistas, matemáticos, científicos, de lo que era la élite intelectual de Atenas en su momento de gloria. Y se ocupó de que las fisonomías correspondieran a personas de su entorno o que él conocía y quería homenajear. Fíjense que las figuras centrales son los filósofos Platón y Aristóteles, y la imagen de Platón, sin duda, es Leonardo da Vinci. También se hizo su autorretrato y lo identificó como Apeles, el gran pintor de los griegos, y también introdujo el de su amante, la Fornarina, la hija de un panadero, que era una mujer de origen humilde, pero que él quiso durante toda su vida y lo acompañó hasta su muerte, pero que en el Vaticano era rechazada porque Rafael era muy bien visto, muy apreciado por los cardenales del Vaticano. Incluso le va a conseguir una novia que era sobrina de un cardenal, así que esa relación fue siempre muy mal vista, pero él la conservó. Y ahí también la incluyó en su obra. Pero lo notable está acá, esta imagen, que ven que no está bien puesta, este cajón en el cual se apoya no sigue exactamente las proporciones, es decir, así como a Diógenes se lo ven muy bien, esta figura que identificó como el filósofo Heráclito, es Miguel Ángel, como veremos bien. Pero lo notable es que se conocen los cartones originales, los preparatorios, en el cual, así como ven a Diógenes, no estaba Miguel Ángel. Por eso es una figura que parece insertada, con un despropósito, porque no estaba. ¿Y por qué no estaba? Porque eran rivales, rivalizaban muy, muy seriamente, y no quiso reconocerlo, Rafael, a Miguel Ángel. Pero un día, ustedes recuerdan que la Capilla Sixtina estaba cerrada con llave, y ni el Papa podía entrar, y entraba de contrabando a la noche a ver cómo avanzaba la obra. Y Miguel Ángel, que se peleaba con todos los papas, se pelea con Julio II, lo destierran a Florencia, después lo llamaban de vuelta porque lo necesitaban. Bueno, en uno de esos exilios en Florencia,
Bramante, que había construido, estaba construyendo la basílica, que por supuesto era arquitecto y tenía la llave, lo llama a Rafael y le dice, mira, te voy a mostrar lo que está haciendo Miguel Ángel, que nunca viste. Cuando Rafael ve la magnificencia de la obra extraordinaria que está haciendo Miguel Ángel, tiene escrúpulos y dice, no puedo no reconocerlo, realmente es un genio y voy a tener que incluirlo en el cuadro. Y por eso aparece Miguel Ángel en la figura de Heráclito, pero se cuida de también dar sus signos, ¿no es cierto?, de rivalidad, porque Heráclito era llamado el oscuro en la filosofía, era de difícil interpretación, complejo, entonces por eso lo identificó con Miguel Ángel, con Heráclito. Miguel Ángel aparece con su típica fisonomía, con estas botas de montar que usó siempre, era el calzado que no se descalzaba Miguel Ángel, pero lo más notable es lo que ustedes pueden ver en la rodilla. Unos importantísimos tofos gotosos, como ven acá. Estos nódulos, estos quistes, por la precipitación del ácido úrico en forma de sales de urato, muy, muy manifiesto. Con lo cual quiso decir Pícaro, él también tiene su enfermedad, y justamente la que lo caracterizaba, porque la afección que lo preocupó y lo tuvo mal toda la vida Miguel Ángel, era la presencia de una gota crónica importantísima, había tenido hematuria, infecciones renales, todos sus problemas pasaban por eso, y que también se asociaron con el tiempo a la posibilidad de la presencia de plomo, que tiene una acción también en la eliminación, impedir la eliminación del ácido úrico renal. Así que bueno, son muy manifiestos los tofos gotosos que presenta acá Miguel Ángel. El mismo Miguel Ángel, al pintar la Capilla Sixtina, hace esta representación de Dios separando la tierra de las aguas, donde dicen algunos cronistas que tiene la forma de un riñón, que lo ha hecho ex profeso. Me parece un poco un abuso, pero bueno, hay muchos que dicen que de esta manera quiso transmitirnos Miguel Ángel su padecimiento en la forma de este riñón, que era el órgano que le traía tantas incomodidades y problemas. Cuando él se representa, nunca se representa él mismo como un autorretrato, pero sí lo hace utilizando las figuras de otros, como acá, que se representa en la Capilla Sixtina como el profeta Jeremías. Pero ustedes ven la expresión de angustia que tiene, ¿no es cierto?, de melancólica, que tiene Miguel Ángel, que es lo que caracterizaba su vida temperamental. O, mucho más grave, cuando se representa de esta manera. Fíjense que había escrito, este es en la Capilla Sixtina, este es San Bartolomé, el cual era un mártir que había sido despellejado, por eso tiene el cuchillo en la mano, y acá la piel despellejada, la piel que le sacaron. Y lo notable es que en esta piel, quien se representa es el mismo Miguel Ángel. Y al mismo tiempo escribió, en estos poemas que él hacía, soy una bolsa de piel, repleta de huesos y nervios, mi rostro es la imagen del horror. Exactamente lo que representó en este cuadro, en este mural de la Capilla Sixtina. Lo mismo acá, en otro fragmento, en otro lugar de la Capilla Sixtina, en el cual hay una escena bíblica, que es la de Judith, cuando decapita al general asirio de las tropas que peleaban contra los hebreos, que era Holofernes. Entonces los hebreos la mandan a ella, pero mujer muy, muy seductora, a conseguir, ¿no es cierto?, acostarse con Holofernes, al cual tenía que matar. Lo hace, ¿no es cierto?, primero lo emborracha, Holofernes se duerme, y entonces ella aprovecha para cortarle la cabeza, con lo cual después se lo muestra entre la muralla, las tropas hebreas, y al ver que el general del enemigo había muerto y Judith había cumplido con su misión, terminaron derrotando en la batalla a los esirios. Bueno, y acá la ven entonces, la vemos a la mucama, a la servidora que lleva la bandeja con la cabeza de Holofernes, y a Judith, que está vestida con vestidos mucho más elegantes que su sirviente. Lo notable es que cuando uno mira con atención, la cabeza de Holofernes es exactamente la cabeza de Miguel Ángel. Así que 2 veces se interpretó decapitado
cosa que después haría Caravaggio en más de un cuadro, e incluso cuando reproduce la misma escena, Caravaggio, de Judith cortándole la cabeza a Miguel Ángel, lo que se ve es que le está cortando su propia cabeza. Terrible, terrible patología hay que tener psiquiátrica para representarse de esa manera. Bueno, primero lo hizo Miguel Ángel y después lo hizo Caravaggio. Bueno, y Jacopino del Conte, un pintor contemporáneo, hizo un retrato de Miguel Ángel se prestó a ser representado, y lo notable, aparte ya de los rasgos que tiene por la edad, es la mano. La mano evidencia signos muy, muy notables de la artritis digital que tiene en este momento, ¿no es cierto? Y que tiene que haberle costado muchísimo, y él se quejaba, ¿no es cierto?, también de sus manos. Y en una de sus tantas poemas, ¿no es cierto?, donde expresa lo mal que se siente, hay una que dice, una frase: hay unos zumbidos incesantes en mis oídos. En uno, una araña teje su red. En el otro, un grillo canta toda la noche. Y eso de un grillo, o un tono agudo permanente, especialmente a la noche, cuando no hay enmascaramiento del día, es lo que caracteriza a los acúfenos, ¿no es cierto? Estos ruidos que no conocemos bien su origen, pero que pueden perjudicar tanto la vida del que lo padece. Y eso se me ocurre a mí, pero pienso que puede ser un signo de una ototoxicosis que tenía precisamente por el saturnismo que padecía, y que su manifestación de la ototoxicosis es precisamente, a veces no tanto la sordera, que puede ser leve, sino los acúfenos. Bueno, para finalizar, en base a la máscara mortoria que hizo Da Volterra, que era otro importante artista de la época y también amigo de Miguel Ángel, pudo hacerle la máscara mortoria, y sobre eso después hizo muchas veces en bronce la máscara, la cara en su último momento de Miguel Ángel, el cual escribió al final de su vida: el arte que aprecié, en el que fui tan celebrado, ¿a dónde me ha llevado? Pobre, viejo y esclavo de los otros, deshecho estoy si no me muero pronto. Bien, con esto hemos terminado, y espero que les haya gustado, y bueno, y adiós a todos.